Bienvenidos a escuchar el podcast de Oña Rodríguez Ingeniería Automotriz. Exploramos mentes brillantes, máquinas revolucionarias y momentos claves que cambian vidas. Un espacio para conocer historias que transforman el mundo de los negocios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Yo soy el profe Cristian Oña y hoy vamos a tener un invitado de lujo y vamos a hablar las finanzas que transforman, ¿sí? Cómo administrar efectivamente el dinero de la empresa. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar a mi profesor del MBA, ¿sí? Es mi profesor que le admiro mucho primero, que es una materia súper interesante, bien temida, pero ahora les vamos a hacerle bien agradable para que nuestros oyentes sean las mejores herramientas para esto. Así que bienvenido, profe. Muchas gracias, Cristian. Permítanme presentarme. Mi nombre es Bernardo Chiriboga. Soy ahorita profesor en la Universidad Internacional del Ecuador. Básicamente materias financieras. Un poco ahí también la que a veces toca también dar. Pero en general materias financieras, contables, pero más de tipo análisis financiero, con un enfoque analítico, el tipo de materias. Experiencia, muchos años en el sector público, también algo en el sector privado, más bien en la parte de finanzas hacia el lado de las inversiones. Siempre, por alguna razón u otra, eso ha sido lo que más he tenido experiencia, pero digamos de todo un poco me ha tocado ir aprendiendo. Bueno, bienvenido, profe. El profe Bernardo, bueno, mucha humildad enfrente de esto, ¿no? Pero yo lo admiro mucho porque ha sido una de las materias más espectaculares que yo he recibido y en realidad, pues una de las más temidas, ¿no? Pero eso hablábamos tras cámaras, pero sinceramente son las que mueven las empresas, profe, ya entrando en materia. ¿Cómo podríamos definirle nosotros a la parte financiera de una empresa enfocada a las pymes? Bueno, finanzas es el manejo del dinero, ¿no? Entonces, toda empresa necesita dinero. No hay una empresa que no vaya o vaya a poder funcionar sin tener dinero. Claro. Entonces, esa es la importancia de entender esto de las finanzas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que le tenemos como una separación, como que fueran las finanzas una cosa y el negocio, digamos, otra cosa. Entonces la gente dice, no, eso es para expertos, eso es para otros. Y así hasta nos pasa en los libros que a veces consultamos, ¿no? Se venden estos libros, finanzas para no financieros. ¿Y qué son las finanzas para no financieros? Las mismas finanzas, no es nada diferente del libro, digamos, gordo de finanzas corporativas, el libro de finanzas para no financieras. Es lo mismo, pero no cubre tanto material. Entonces creo que un poco la primera lección que deberíamos tener es no le tengamos tanto miedo a las finanzas. Eso sí, veamos cómo logramos incorporar esto en nuestras empresas, ¿no? Claro. Porque a la final, hay que nosotros mismos saber, ¿no? Un poco meternos en el tema, quitarnos un poco el miedo. Pero también podemos contratar asesores, contadores en primer lugar. Si es que ya llega a un nivel grande de ventas, y empezar a ver también una asesoría financiera o cursos financieros. Ahora hay tanta variedad, no solo los cursos que se dictan, pero uno se puede meter en páginas web como Coursera, claro, y seguir cursos financieros. Y siempre con esta mentalidad, ¿no? Claro. Ok, pero ¿cómo le aplico yo eso que aprendo en mi empresa? ¿Qué es lo más importante, no? Así es. No es como conversábamos en la maestría, ¿no? En el pregrado tienes un problema financiero, digamos, en este caso, y sacas un resultado, claro, un valor actual neto de $10,000. Perfecto, check. Claro. Pero en la vida real es, saco un valor actual neto y tengo que tomar una decisión sobre eso. Así es. Y la decisión es, por ejemplo, invierto tal vez en una nueva maquinaria o me quedo con la maquinaria que tenía antes. Claro. ¿Qué me conviene más? Así es. Sí, entonces, con una balanza, digamos, ahí. Sí, claro, decisoria.
es una balanza, es una balanza. ¿Y qué pesamos en la balanza? Ingresos por el un lado, gastos por el otro lado. Así es. Y eso es este famoso valor actual neto, que digamos, como vemos si un proyecto es bueno, si tiene un valor actual neto positivo. Claro. Pero en términos simples esto solo es, mis ingresos son mayores que mis gastos. Claro. Eso es. Y definitivamente ahí diríamos, profe, como usted topa el tema, que en realidad un gerente general o un dueño de empresa, o como se diría, que dicen son el gerente propietario de un emprendimiento, de una pyme, tiene que saber estos números, enfrentarse, porque no ser al nivel de un financiero o de un contador, pero sí tiene que tratar de entenderlo, porque si es que nosotros le dejamos toda la decisión con el respeto que se merecen los contadores, muchas veces uno puede caer en errores financieros que a largo plazo financieramente los lleven mal en los libros, digamos así, y que no esté declarado un dinero. Y aparte de eso, nosotros también, por no pagar a veces impuestos, también podamos caer en algo que diga, esta sí, esta no, esta compra sí y esta no. Entonces, ¿cómo sería ese enfoque de decirles que en realidad tienen que saber en realidad sus números? Claro, por supuesto. Lo que les voy a hablar no es un ejemplo de la industria automotriz, pero es un ejemplo real. Así es. De una florícola. Ya. Una familia con muchísimo dinero, dueño de esta florícola y de otras empresas. Claro. El mejor amigo del hijo estudió finanzas en una excelente universidad en el extranjero, y le pusieron de gerente financiero de la florícola. Como era de confianza, supuestamente era el mejor amigo del hijo de los dueños originales, le dieron mucha confianza, demasiada confianza. ¿Qué es lo que pasó? Y he estado viviendo una vida, digamos, al mismo nivel de ritmo de su amigo dueño de la empresa, pero claro, él tenía de la empresa, el otro estaba sacando también de la empresa, arcas, pero claro, por abajo. Entonces, vida de lujo, no sé, carros, viajes, claro, igual que el amigo. El rato que se dieron cuenta, eso estaba sacándose de la empresa y el hueco en la empresa. Desviando los fondos, como se dice. Claro, entonces, obviamente estamos hablando de un tema de una estafa. Claro. Pero los dueños de la empresa no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, es el tema, ¿no? Claro. Nosotros como dueños de una empresa sí tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra empresa. Así es. No puedes llegar a esos niveles, ¿no? A esos niveles ya tan graves, claro, donde la familia, claro, era tanto dinero el que tenían, claro, que no llegaron a quedar, digamos, en la calle, pero claro, realmente su nivel bajó de tener, claro, digamos, como se dice vulgarmente, todo el dinero del mundo, claro, a estar en una situación económica bastante más apretada, claro, luego de eso. A nivel financiero, claro, porque a veces uno dice, no, es que ya voy a preguntarle a mi contador cuánto dinero tengo, o a mi financiero, pero en realidad el que debe saber es el dueño de la empresa o el gerente general, el que toma ese tema de decisiones, a quién paga y a no paga. Porque sinceramente, cuando uno se toca ese tema de que se ha habido desvío de fondos, o sea, sencillamente estaba haciendo un lucro negativo, digamos así, a costilla del dinero de la empresa, que muchas veces ese dinero en la empresa no es de la empresa, en gran parte, porque son de préstamos o son para pago de proveedores, de sueldos y todos los gastos que hay que hacer. Pero definitivamente ahí ese ejemplo es muy bueno, profe, hacernos reflexionar, porque muchas veces uno quiere comenzar a saber cuánto dinero yo tengo en la empresa para, por ejemplo, como usted decía, para comprar una nueva maquinaria, o le hago como se dice, un mantenimiento, y después de eso le sigo funcionando, o qué me conviene. ¿Cómo sería ahí, profe? Bueno, ahí hay que ya empezar a manejar las herramientas financieras, ¿no? Pero no son necesariamente complicadas. Ya. Por ejemplo, un presupuesto de efectivo. Así es. ¿Qué es un presupuesto de efectivo? Vas a coger cuánto dinero tengo hoy en la caja en este momento. Y voy viendo
proyecto para un cierto periodo, ¿no? Dependiendo de cada negocio va a ser, Así es. va a ser cuánto proyecto. No sé cuánto puede hacer en un taller mecánico, Ajá. pero tal vez para un mes, 2 meses, 3 meses puede sonar razonable. Claro. Y voy viendo cada cuánto hago estas proyecciones. ¿Necesito para cada semana o necesito diario? Digamos que planteamos para 3 meses y los ingresos por semana, ¿no? Claro. Bueno, perdón, ingresos y gastos. Entonces, empiezo con cuánta caja tengo, Sí. cuántos gastos voy a tener y cuántos ingresos voy a tener. Lo voy proyectando. Así Y eso es. me permite proyectar además todo, ¿no? Tengo que pensar ahí, a ver, ¿qué es mi negocio? ¿De dónde Claro. voy a recibir la plata? Así es. ¿Qué voy a tener que pagar? Ya me viene el pago del agua, de los celulares, del internet, sueldos, proveedores, ¿cuándo me toca Pagar pagarles? las cuotas, claro. Claro. Entonces, sumo mi caja, más mis ingresos menos mis gastos. Si es que me sale negativo, tengo un hueco, Así que es. no es necesariamente malo, Claro. pero sé que necesito plata en ese momento Así es. y lo voy proyectando. Digo, ok, necesito ahorita, pero voy a recuperar porque no sé, me va a entrar una plata en 2, 3 semanas y voy viendo. A lo que voy es, para hacer esta herramienta, Ajá. apenas necesitamos un poquito, un Excel, Un ser básico, digamos sentarnos, así. Ajá. sentarnos un rato Eso sí. y poner bien todos Claro. nuestros números, ¿no? Pero sí me puedo fijar en esto, ¿no? ¿Cuándo necesito la plata? ¿Cuándo voy a necesitar plata? Y Claro. ponerme a pensar además y en la estrategia. Ok, Así es. ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir al banco, Ujú. tal vez lo que puedo hacer es decir, ok, proveedores, Claro. denme más plazo para pagar. Negociar ahí con los proveedores. Claro, esto Ajá. con cuidado, ¿no? Porque Sí. no es solo decirle al proveedor, dame Claro. más plazo, porque el proveedor tal vez me va a decir que no, pero Claro. sí hay que preguntarle al proveedor Ujú. cuánto de crédito me puedes dar, ¿no? Ajá. Yo te pongo órdenes todas las semanas, dame un poco de crédito, alárgame un poco más Claro. el crédito, tal vez es muy razonable para el otro negocio también. Ujú. Entonces ese tipo de herramientas, Claro. empezar a trabajar en Hacerlo eso. algo sencillo. ¿Cuánto dinero me entra? ¿Cuánto tengo que pagar? Y ver qué cuentas ahí voy empatando, digamos, si al final tengo un margen positivo, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos? negativo. O negativo es también, ¿no? Claro. el que más me preocupa es el negativo. El negativo, claro, porque... Pero y más que el Ajá. negativo. Ok, veo que en 2 semanas tengo el negativo. Ya. Está faltando plata. Así es. ¿Qué hago? ¿Qué estrategias? Eso ahí. ¿Qué estrategias ¿Cómo ataco, utilizo? digamos? ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? Porque en realidad la parte financiera busca no quedarse en menos, sino tener dinero para poder pagar cuando vaya a necesitar, pues. Sí, lo único hay que tomar ahí en cuenta dos temas diferentes, ¿no? Porque yo puedo estar muy bien en cuanto al negocio, Claro. pero hoy me falta plata. Así es. O puedo estar hoy con muchísima liquidez, Claro. pero mañana voy a estar pésimo porque he tomado pésimas decisiones y todo se sigue yendo para abajo, digamos. Claro. Así es. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Ujú. ¿Cuánta liquidez tengo? Solo cuánto dinero tengo hoy. Y cuáles son las proyecciones de los ingresos menos los gastos, o sea, la utilidad Claro. que me va a generar el negocio ya en un mediano y largo Así largo es. plazo, ¿no? Claro, porque normalmente lo que suele pasar es que muchos negocios, digamos, tienen un montón de clientes, hablando en general, y después se ven que no tienen para pagar las cuentas. Y muchas veces cuando ya se sientan a hacer esta parte de cuánto dinero está entrando, cuánto egreso, ven que está en negativo, pero muchas veces siguen teniendo en negativo, siguen quedando mal a los proveedores, en este caso alargan el plazo a los pagos que se debe tener, diga usted, como los pagos de los sueldos, las aportaciones del IES, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos ahí tener un indicador, profe, aparte que usted nos dice, por ejemplo, en 3 meses yo ya tengo negativo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las estrategias que yo puedo hacer ahí? Bueno, ahí un poco sería por dos lados el que le vamos viendo, ¿no? Ajá. Me decías indicadores. Así es. ¿Qué es un indicador? Para eso necesitamos ya tener balances.
Un balance. Bueno, no solo balances, estados financieros. Un estado financiero, correcto. Mis indicadores los saco dividiendo uno de los números del balance o del estado de resultados uno para otro. Por ejemplo, quiero ver la liquidez. Así es. Activos corrientes divido para pasivos corrientes y veo cómo me va. ¿Qué quiere decir esto de activos corrientes versus pasivos corrientes? Cuánto dinero tengo en el corto plazo versus cuánto tengo que pagar en el corto plazo. Así es. Normalmente quisiera que sea más de uno ese indicador. Así es, para No saber necesariamente, porque es un tema con los indicadores. Y lo que tendría que ir haciendo, o tendría que hacer, es ir viendo en el tiempo cómo ese indicador va cambiando, ¿no? Claro. Un poco ya para hacer un poco de análisis en esto. Pero para eso estábamos hablando de tener nuestros estados financieros, ¿no? Así es. Entonces eso también hay que empezar, y tal vez de a poquito. Pequeñamente, digamos, ¿no? Sí, tal vez Con contratar el Excel, como habíamos dicho. Sí, pero más que nada ahí sí ver, tal vez un contador que nos asesore, ¿no? Así es. Voy a hacer una compra de materia prima. ¿Cómo registro eso? Exacto. Entonces, contador, dame esto ¿en qué cuentas debo registrar? ¿Voy a hacer una venta o voy a facturar un servicio? ¿Cómo le debo poner en mis estados financieros? Y con eso ya ir creando. Entonces, estados de resultados cada mes. Así es. Balance general cada 3 meses para ir viendo cómo va evolucionando. Sí, aunque no esté perfecto, claro, es preferible que no tener nada. Así Luego es. con eso ya podemos ir generando, por ejemplo, los indicadores. Y también podemos ver qué indicadores nos sirven más y crearnos un cuadrito de mando. ¿Qué es esto de un cuadrito de mando? Es como un tablero en el auto, ¿no? Así es. Entonces el velocímetro, cuánta gasolina, cuáles son los que yo necesito, cuáles son los que... Son los principales para mover el negocio. Sí, o por lo menos con los que yo empiezo, ¿no? Porque luego irás cambiando, mejorando. Empiezas con unos 2 o 3 y siempre te mantienes con pocos porque no necesitas... tan finito, a cada centavo, como se dice. Claro, tener a veces 14, 15 indicadores no sabes ni a dónde ver. Claro. Entonces es como el tablero del auto, ¿no? Tiene que estar bien... La temperatura del motor, que no se me funda. Claro, bien diseñado. 3, 4 es. cosas que son las importantes para la persona que va manejando. Tal vez no es lo único importante. Claro. Cuando uno va al chequeo de los 5.000, 10.000 kilómetros, ya le corresponde al mecánico revisar el resto de cosas, ¿no? Al especialista. Claro. Pero el que está manejando día a día necesita esos... Para conducir el negocio. Claro, para tomar las decisiones. Porque ahí diríamos que se me viene a mí la idea, profe, que si ya estamos ahí necesitamos una financiación. Si nosotros del banco, usted sabe que cuando vamos a pedir crédito, muchas veces lo que dice, a ver, bueno, primero el impuesto a la renta, básico, muy básico, pero más a fondo usted quiere ir creciendo, digamos, para un préstamo grande, de ampliación o simplemente que sea para capital de trabajo, como se dice. Pero muchas veces dice, a ver, bueno, preséntenos los estados financieros. Y es cuando se queda viendo uno las caras y dice, ¿qué estados financieros? Si solo el contador me pone lo que compro y lo que vendo, me pone ahí, y cuando yo necesito el impuesto a la renta, le entrego todos los papeles. Que eso es el error común de las pymes, de todos los empresarios, o a veces no hay un orden financiero. ¿Y cómo estructurarle a que nosotros del banco nos vea bien, para que nos pueda dar un buen préstamo en función de lo que es propio está produciendo el negocio? Entonces, una cosa que ya habíamos hablado, primero empezar a generar nuestros estados financieros, ¿no? Irlos mejorando cada vez, hasta tenerlos ya de una forma que sentimos, ok, estoy bien. Lo otro es acudir al banco ya como cliente cuando no necesito para emergencia, digamos, el banco, ¿no? Claro. Sacar un crédito, digamos, pequeño. Digamos que para un taller un taller medianito, $20, ¿no? digamos. Yo iba a decir 10.000, pero 20.000. 20, para que sea más interesante. Pero es algo que yo creo que voy a poder pagar fácilmente. Sí, pero estoy ya haciendo la prueba. Banco, si me vas a dar crédito, y ahí el banco me va a decir, te faltan estos papeles, me falta esta documentación. Claro. Y con eso yo ya mejoro lo que necesito
para el banco. Es cuando necesito para una emergencia, el banco, todo lo que me pediste la otra vez, pero necesito ahora un crédito un poquito más grande. Si necesito unos 50,000, se me dañó alguna máquina. O está súper buena opción esta máquina, es un taller que está cerrando, le voy a comprar esta maquinaria, está en súper buen precio, está buenísima. Y con eso también podemos ir ya a la parte de proyectar nuestros números hacia el futuro, ¿no? Claro. Entonces decíamos la maquinaria, le voy a comprar esta máquina, pero esa maquinaria yo no me voy a comprar para tenerle ahí, digamos, de adorno. Claro. Claro. Qué linda la máquina que ha tenido el Cristian. Estados en TikTok. No, si no, yo le voy a poner a trabajar. Trabajarle. Entonces, lo que debo hacer es, a ver, me va a costar la maquinaria tanto. Voy a tener ingresos por esa maquinaria esperados, ¿no? De tanto, me voy proyectando en el tiempo, y también me va a generar costos. No voy a tener, no sé, de que funcione esa maquinaria, electricidad, con una alineadora, digamos, ¿no? Que sirve constantemente y sea un servicio complementario para el negocio. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que tengo que evaluar y decirle al banco: mira, banco, es un buen negocio, te voy a poder pagar porque yo tengo demanda de este servicio. Ahora lo voy a poder dar mejor porque esta maquinaria es más rápida que la que yo tengo. Con la que yo tengo se acaba un carro cada hora, con este saco un carro cada media hora. Exacto. Me facilita un montón de cosas, así no me ayuda muchísimo al claro, negocio. y ahí es donde que viene la duda del banco, ¿no? Le dice, va a ser dos carros en una hora, antes de una hora. Y le dice, ¿y cómo va a pagar? ¿No es cierto? Que es la pregunta, ¿no? Le dice, a ver, ¿cómo se va a comportar? ¿A cuánto tiempo usted puede pagar esto? Y ahí le dice, a ver, indíqueme otra parte que es otra tomada de elección, el flujo de caja. Dice, ¿cómo va a hacer su flujo de caja para pagar este préstamo? Con todos los gastos que usted tiene. Y este flujo de caja no es diferente a lo que estábamos conversando, ¿no? Decíamos antes les llamamos presupuesto de efectivo. Ya. Ahora les llamamos flujo de caja. Que es básicamente la misma idea puesta en otros términos, ¿no? El cash flow, ¿no? Decirle ahí. Es mis estados de pérdidas y ganancias proyectados hacia el futuro. Entonces, así es. Voy viendo, ¿no? Si tuviera la nueva maquinaria, me va a generar más ingresos, me va a generar más gastos, pero compensa, obviamente. Le incluyo la parte de los intereses del banco, los pagos. Vea, no hay ningún problema, señor banquero, y el banco va a estar bien contento porque el negocio del banco es ese, ¿no? Así es. Dar la plata para que regrese con intereses. Interés, claro. Porque muchas veces este tema de los préstamos, ya digamos que logramos tenerle el préstamo, ya logramos hacer el estado de pérdidas y ganancias, ya sabemos cómo va a pagarse en función del tiempo, pero muchas veces no es que la maquinaria, profe, usted sabe que llega y se instala y se pone a hacer. Como se dice, no es tan fácil, porque muchas veces depende de una obra civil, por ejemplo, para empotrarle, hacerle una estructura, muchas veces demanda tiempo, digamos, hacer esta obra civil, dígase un promedio de 1 mes o 2 meses. ¿Cómo nosotros pedir en ese momento que ya estamos accediendo a un crédito tiempo de prórroga para decirle, mire, deme unos meses de gracia y justificarle? Porque obviamente no es que se llega a la máquina y pone a funcionar, sino depende de otras cosas. Sí, ahí es un poco ya la negociación con el banco, ¿no? Pero hay que saber estos términos. Hay que saber estos términos, porque si no, el banco no va a ser el que va a estar pensando por nosotros. Así es. Bueno, en la mayoría de casos. Sí. Siempre va a depender el propio oficial de crédito podría decir, yo prefiero darte un periodo de gracia para que me puedas pagar con más facilidad por justo esto lo que dice. Pues por eso también hay que verle esta terminología de los créditos, cómo son, qué alternativas hay,
que plazos, si hay esto de periodo de gracia. ¿Y qué es esto de periodo de gracia? Un periodo en el que no... normalmente aquí en Ecuador lo único que se acepta como periodo de gracia es que no se paga el principal y se paga solo intereses. Así es. Y luego ya se empieza a pagar principal e intereses. Como se dice, la cuota más el interés. Sí. Solo se pagan los intereses los primeros meses, ¿no? Sí. Entonces por eso hay que estudiar estos términos, de estar en esa condición de negociar con el banco. ¿Y qué tipo de crédito también nosotros podemos acceder, ¿no? Como pyme, ¿no? Por eso es que la importancia de saber qué consecuencias tiene. Consecuencias tiene, o de consumo personal también, porque a veces los bancos o los asesores por cumplir su presupuesto le ve la cara desesperada, dice, a ver, Cristian, ya, para usted en este momento solo hay de consumo. Y como uno no tiene los estados financieros, solo únicamente, como se dice, llevando ahí de arriba para abajo el impuesto a la renta, y de ahí les pérdidas, ganancias, nada, estado financiero, peor, flujo de caja, tampoco. Entonces, pero yo le tengo la solución, un préstamo de consumo. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando hace la empresa así un préstamo de consumo? Por premura, digamos. Bueno, podría ser que sea una buena solución para la empresa. Pero definitivamente lo que sí va a pasar es que el banco con eso va a cobrarnos más intereses. Claro. Entonces, ¿para qué pagamos más? Así es. Más intereses, ¿no? Obviamente, mientras menos intereses paguemos, mejor vamos a estar. Bueno, no se sabe, pero creería que es poco probable en una situación normal que esos intereses nos lleven a una situación. Así es. Una situación bien grave. Pero si es que eso se va complicando con otras malas decisiones, solo es una bola de nieve nada más. Claro, es una bola. O sea, ahí es el llamado, por ejemplo, mío, que es importante, y esto es porque una de las razones que nosotros hicimos este podcast es porque para nuestros oyentes invitarles a que nosotros podamos tener y entender, ir sacando, extrayendo de aquí pocas cosas como un estado financiero, cómo leerlo, no al nivel de un contador, no, pero sí guiarle al contador para que pueda estructurarle de la mejor manera y eso sea beneficioso para la empresa. Que a veces el flujo de caja, que muchas veces sí es un poco tedioso porque es mucho de análisis, y yo pensaría que los gerentes y los dueños tienen que saberlo, como se dice, no al nivel 100, pero sí por lo menos llegarlo a entender. Porque el daño que uno se hace al adquirir un préstamo de consumo, digamos así, sabe que le va a pagar más al banco, le da rápido, pero uno de pyme tiene mejores beneficios, digamos así, ¿no? Porque claro, digamos en términos más o menos, nada más, pero suficiente para pensarle cuál sería la situación. Ajá. Más o menos un crédito de pymes tal vez esté un 12% y uno de consumo un 16%. Correcto, son 4 puntos de diferencia. 4% más al año que estoy pagando solo por no haber tenido los papeles en regla, en este caso del ejemplo, ¿no? De 4% en 10,000 ya suena, y mucho más en los 50 que estamos queriendo, y mucho más en 100. Claro. Entonces, definitivamente, siempre hay que pensar, miren, yo les invito a ustedes, amigos emprendedores y amigos y amigas que tienen sus empresas, sus pymes, a revisar este tipo de cosas, porque ¿cómo sabemos nosotros dónde está cobrándonos los intereses? En la tabla de amortización que siempre nosotros tenemos. Pero llegando ahí a la tabla de amortización, profe, ¿cómo nosotros podemos saber que los intereses que estamos pagando al banco nos pueden servir en otra parte? Como puede ser para que nos ayude a pagar el impuesto a la renta, a ser es deducible, no es deducible, si nos sirve para eso. ¿Cómo es, profe? Bueno, el impuesto es un gasto, ¿no? Siempre hay un beneficio tributario de estar endeudado. Ya. Y por esto a la deuda en finanzas se le llama una palanca, ¿no? Si una empresa está apalancada, no quiere decir está endeudada. Así es. Y es como se refiere a una palanca me permite levantar un peso. Así es. Mientras más larga es la palanca, puedo levantar un peso mayor. ¿Sí? Claro. Entonces, mientras más apalancada, más utilidad potencial puede generar la empresa. Así es. Pero siempre y cuando yo tenga buenos proyectos para pagar los intereses de ese crédito, ¿no? Si es que me endeudo y los proyectos que emprendo
no me rinden esa utilidad, no me rinden esos ingresos que yo tenía esperados, los gastos son mucho más altos de lo que yo tenía esperados, no alcanzo a pagarle al banco y esa palanca me funciona al revés, ¿no? Claro. En vez de multiplicarme las ganancias, me multiplica las pérdidas. Las pérdidas, claro. Entonces, no le da crédito hay que a nadie tenerle, después. Entonces, y por eso también hay mucha gente que le tiene mucho miedo al crédito, ¿no? Entonces, no quiero endeudarme. Un poco la recomendación diría, más bien sí, endeudémonos, pero veamos bien dos cosas. Uno, tengamos los proyectos para poder pagar. Correcto. Y conozcamos bien esto del crédito, hagamos bien el análisis de todo. Con eso quedémonos tranquilos, no solo ese miedo al crédito. Que, tengo que pagar y me van a quitar la casa y me van a quitar el otro. Más bien yo diría, profe, que, bueno, yo a mi criterio personal y como habíamos topado en las clases del MBA, que en realidad muchas veces en las empresas no hay como dejar pasar el tiempo, porque usted sabe que diariamente es un costo de lo que es en la parte de sueldos, en la parte de aportaciones, de servicios, y muchas veces estos no esperan. Entonces, si nosotros no llegamos al punto de decir, porque tengo miedo a endeudarme, porque no tengo los estados financieros, porque no tengo esto, voy a llegar que el punto que voy a estar siguiendo, nosotros perdiendo, en este caso, de servicios que tranquilamente se puede dar en el mismo negocio. Analizar, yo pienso, las personas que tiene, ¿quién más sabe del negocio? El mismo dueño, el mismo gerente. Exactamente, el que más sabe, pero también a veces hay que sentarnos a hacer los análisis ya un poco más finos, ¿no? Así es. Entonces, no solo el análisis sencillo. Así es. Esto me cuesta tanto y le estoy vendiendo en un precio mayor y estoy ganando entre comillas, digamos. Sí, porque tal vez, pero no estoy vendiendo lo suficiente para cubrir unos costos fijos que yo tengo, ¿no? Así es. Sí, entonces también hay que calcular otras cosas. Por ejemplo, esto del famoso punto de equilibrio, que es simplemente cuántas unidades tengo que vender de algo para cubrir mis costos fijos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, el negocio que va a hacer es un alquiler de una mesita en el bazar navideño. Ya. Me cuesta $10. Yo vendo algo que vale $2. O sea, yo le vendo en $2, me cuesta $1. Claro. O sea, por cada unidad que vendo, gano $1. Yo necesito vender 10 para cubrir recién el costo del alquiler de la mesa, ¿no? De la mesa, sí. Por más que yo vendo 8, gano en los 8, quedé 2 en contra, ¿no? Así es. Todo ese tipo de análisis que nuevamente no son demasiado complicados, pero sí nos toca sentarnos un rato a estar viendo a pensarle las cosas. ¿Y qué pasa además en un taller, en realidad en cualquier negocio? Así es. Que claro, este ejercicio está bien bonito porque tengo solo un producto. Claro. Pero en el taller no tengo solo un producto. No, pues ahí tengo varios servicios que doy. ¿Cómo les costeo? A la final sé los costos totales, pero cómo les voy dividiendo, ir viendo. Este servicio tal vez no me conviene dar, o este servicio es el que mejor me está rindiendo. ¿Cuáles me quedo? A los costos, ¿no, profe? En realidad saber cómo podríamos diferenciar nosotros o establecer una guía para la utilidad de un producto o de un servicio. Eso, justamente. Normalmente se hace solo viendo a la competencia, ¿no? El de al lado vende en 200, yo también vendo en 200, punto. Pero tal vez, como no me estoy fijando, mis costos variables, digamos, son también 200. O sea, por cada unidad que yo vendo no gano nada. Claro, está haciendo tablas. Cuando me pongo a ver mis números, digo, tal vez lo que tengo antes de vender, tengo que fijarme cómo bajar esos costos. Así es. O tal vez tomar otra estrategia, ¿no? Yo no voy a competir con el de 200. Yo le voy a ofrecer un servicio mucho mejor
es más caro, tal vez voy a vender menos del servicio, Claro. pero le voy a dar un servicio de calidad. Claro. ¿Cuál de las dos alternativas me conviene más? Claro. Y no hay una sola respuesta, las dos son buenas alternativas de Así venta, es. pero es una decisión ya mía como dueño del negocio, ¿no? ¿Hacia Claro. dónde, Y justamente hacia dónde eso me voy? es lo que a veces decimos que es el talón de Aquiles de la empresa, porque muchas veces dicen, no, el vecino vende en 200 y yo también voy a vender en 200, pero no saben que nuestros costos fijos, nuestros costos variables están superando y nosotros estamos saliendo. Como dice, por cada venta que usted hace de 200, está perdiendo $50, digamos. Claro, y tal vez haciendo este análisis financiero sencillo te dabas cuenta de que tenías que reducir esos costos y tal vez era fácil reducir los costos. No era mayor, Claro. algo demasiado complicado. Tal como estoy haciendo ahorita, no me resulta. Claro. Entonces, eso, meternos un poco más en el análisis. En el análisis. Abrir las hojitas de Excel, empezar nomás a meter números. A la final mucho de esto son sumas y restas nada más, ¿no? Sí, no tiene mucha fórmula fuerte, digamos. Claro, pero ¿dónde viene lo que sí puede ser mucho? Pueden ser muchas líneas, ¿no? Entonces, Claro. meternos en esto, no asustarnos, meternos a las sumas, las restas y entender qué nos Y más bien sería, como usted decía, profe, unos indicadores necesarios que si es que la empresa va a necesitar fin de año porque llega los 13º, porque llega el periodo de vacaciones de Navidad y sabe que el negocio comienza a decrecer un poco, nosotros vamos a necesitar dinero para posiblemente noviembre, tenemos el préstamo, ya lo hacemos, implementamos como en una nueva maquinaria, pero hay algo que siempre me sorprende y a veces, bueno, mi hermana que ya trabajó en la parte bancaria mucho tiempo, fueron los ejemplos diarios que me conversa hasta hoy día, tiene un montón de, por eso es mi admiradora, yo le admiro mucho a ella y nos admiramos mutuamente, pero me dice, ñaño, cuando nosotros dábamos préstamos grandes, invertían una parte y decían que iban a comprar la otra maquinaria, pero aparecía el carro del año, aparecía el viaje de sus sueños, aparecía la tele de miles de pulgadas para la sala. Y eso no se da solo en esto de préstamos grandes. El otro gran problema con ese Ajá. es utilizar el famoso delantal de la dueña de la tienda, ¿no? De ahí en el delantal pongo toda la plata que me va entrando, Ajá. necesito pagar los vueltos, también sale de ahí, pero si el guagua necesita para el helado, toma de ahí mismo, el marido viene para... Claro, ¿Para qué le pedirá el marido? También sale, Claro. sale de ahí, pero mezclamos el negocio con la parte personal. Así es. Y eso puede tener efectos muy, muy graves. A veces puede pasar, ¿no? Especialmente si el negocio está rindiendo bien. Sí. Puede pasar y no nos damos ni cuenta. Así es. Pero cuando vienen las épocas problemáticas, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, uy, no era de haber hecho Las épocas así. de déficit financiero. Claro, cuando todo está bien, todo se tapa. Así es. Cuando empiezan los problemas, ahí es que nos empezamos a dar cuenta. Entonces, un muy buen consejo es separemos completamente los temas personales de los temas de empresa. Claro. Y perdí Cuando se tiene esta parte de aquí que usted ya mezcló los dineros, digamos así, o ya mezcló las deudas, mejor dicho, que hace plata de bolsillo, y esa plata de bolsillo sabe que en realidad el día de mañana llega un proveedor o llega la oportunidad de hacer un negocio nomás, digamos, que hace un contrato con una flota y no tiene la capacidad como para poder comprar los repuestos, poner en tanto tiempo y poder surgir con este caso sería con una parte de una oportunidad de negocio. Correcto, sí. Lo que me estaba quedando es, ok, separo la parte del negocio de la parte personal, ¿no? Sí. Pero tal vez yo sí necesito un flujo para mí. Claro. Ok, póngase un sueldo,
un sueldo fijo, si es el caso, o un sueldo incluso variable, pero en base al trabajo realmente realizado, igualito que sería con una persona contratada. Un colaborador más de la empresa. Si voy a contratar una persona para que haga lo que yo hago, ¿cuánto le pagaría? Tal vez viendo esto, ¿no? ¿Qué parte es fija, qué parte es variable? Porque tal vez el dueño también es el que hace las ventas, los contactos, del que se mueve. Por lo general es el mismo. Claro, muchas veces vender, pasa. compra y todo. Claro, entonces tal vez sí es correcto que tenga una parte variable, pero no sea solo esto. Ok, vacaciones a Miami, vamos a vacaciones a y esta época Miami. Espectacular dice Miami. Carro nuevo. Claro, llegó el cliente nuevo con el BYD nuevito. Yo también quiero otro, maravilla de. Y muchas veces carro, esas emociones llevan a la quiebra a las empresas, profe. Porque sinceramente, yo a la experiencia que he tenido, y como usted bien dice, el tema de ponerse un sueldo es muy importante, porque en realidad, si nosotros nos ponemos a ver como la parte gerencial, los gerentes o los gerentes generales, somos parte más de la cadena nada más. Solo únicamente que tenemos un poder de decisión mayor sobre las cosas del negocio, pero en realidad irse orientando a que tener un estado financiero, tener un préstamo, tener un sueldo y comenzar a dividir los temas de necesidades económicas. Esta es la cuenta de la empresa que paga proveedores y esta es la cuenta que paga mis gastos, las suscripciones y todo lo demás, pero estos son mis gastos personales, y separarlos, porque llega un punto que nosotros vamos a tener que hacer una expansión, profe, en la empresa. Toda empresa es lo que necesita que sea rentable y en expansión. Claro, es a lo que esperas llegar, ¿no? Poder crecer con la empresa, qué sé yo, tal vez el mismo local, pero crecer en número de clientes, de servicios, de productos. De servicios, de productos. Tal vez tener poner ya una sucursal, 2 sucursales, estar, no sé, en Quito, en el Valle de los Chillos, en el Valle del Tumbaco. Claro, una expansión física, digamos. Pero claro, también expansión, como se dice, en servicios es lo que más se apunta, ¿no? Porque nosotros, al tomar en cuenta que tenemos una expansión de servicios, hay que tomar en cuenta que son más gastos, que a tener más productos son más gastos. Pero a nosotros tener mayor producto, profe, o stock de repuestos, o stock de mercadería, como se diría, ¿cómo nosotros le tomamos a un stock de la empresa? Porque muchas veces dicen, no, solo la bodega nomás es. O le voy a poner la bodega y está, solo. Entonces, solo la bodega. Y a veces solo en la bodega, embodegado hay $1 millón. Que nosotros podríamos decir que ahí está en realidad también un solvente fuerte con lo que tiene la empresa para transformar sus productos y su servicio. ¿Cómo le podríamos poner a esa parte de la bodega? Categorizarla. El tema de minimizarle al tema de la bodega normalmente pasa porque las personas tienen un buen manejo general de esto. Ya. El problema empieza a ser cuando empieza a crecer demasiado, ¿no? Entonces ya la bodega... Stock. Claro, entonces ya no alcanzo a ver cuánto hay, no sé cuánto se pidió. Como me faltó, pido, tal vez se duplican pedidos y teniendo en stock, no hay un control. Claro, no hay ese control. Porque si bien dado, profe, usted decía los estados de resultados, también le pide que saber cuánto tiene usted en inventario, porque es también una parte de saber qué tan apalancado está el negocio. Sí, y eso es lo bueno de lo que hablábamos, ¿no? Ya tener los estados financieros. Entonces voy viendo qué está pasando con ese inventario, ¿no? ¿Por qué está creciendo tanto? Entonces, ese manejo de inventario es bastante importante. Cuando la empresa es pequeña, es muy, muy fácil el manejo, ¿no? Sí. Empieza a crecer y ya tal vez empieza a volver ya mucho más tecnificado. Claro. Y en algún punto se necesita tal vez un bodeguero, alguien que vaya llevando el control de qué entra, qué sale, porque si no
se va a la quiebra, pero posiblemente, como dices, dejan solo las cajas y se llevan el repuesto. Entonces, sí me daba la importancia. Y luego ya puedes llegar a un punto en el que ya no es solo un bodeguero, ya necesitas una persona que ya sea más un ingeniero industrial o un experto en logística, en algún tema, para ya realmente estar en los manejos del inventario, ¿no? del stock. Claro, y que también sepa bastante la parte administrativa, porque usted sabe que ya no solo únicamente de manejar el inventario es de saber para qué es el repuesto o para qué es el producto, sino que también hay que saber un registro, los ingresos, egresos, cuánto fue el stock inicial, cuánto es el stock final, el stock actual, cuántos fueron las ventas, y contrastar, comenzar a, como se dice, a tener una coherencia y saber si no toca hacer para que cuadre. Te cuento una anécdota de stock. Yo trabajaba en Estados Unidos, en una empresa que exportaba repuestos de General Motors y Delco al Medio Oriente. Una de las fuentes de ingreso de esta empresa era, cada vez que llegaba la nueva lista de precios, revisar la lista de precios que llegaba contra la lista de precios anterior. Y no tenían ni sistema para hacerse, hacíamos a mano, línea por línea. Pero a veces se equivocaban en las listas. Entonces una bomba, en vez de valer $20, estaba puesta como 2 centavos. Y si era una bomba que se vendía, se ponía una orden inmensa de esas, ¿no? Y te cumplían a ese precio, a los 2 centavos. Y vendías Entonces, ¿te das cuenta del el error tan grande de esta empresa? Estamos hablando de General Motors o de Delco, empresas gigantescas, ¿no? Que no se daban cuenta de estos errores y cumplían la orden a ese precio. No decían nada, no. Y después los financieros que iban a analizar, ¿y esto qué pasó? Claro, ¿qué habrá sido ya internamente? Pero son ciertos. Y eso, como usted decía, me hace acuerdo de una anécdota de un amigo que trabajaba en una ensambladora y decía que él tenía que traer 10,000 partes para el ensamblaje del vehículo, pero solo trajeron 100. Y la excusa, pues, que a veces el nivel de profesionalismo es que me equivoqué solo por un cerito nomás, o por 2 ceritos. Cuando son a la izquierda no importa, póngale 10, pero si son a la derecha, imagínese, profe. Sí, y bueno, tengo ese problema con los alumnos por el Excel, ¿no? Claro. Que a veces los números tenemos entre inglés o español. Claro. Entonces 1, y 3 ceros en inglés es 1000. Claro. Porque es 1 punto y 3 ceros. Así es. Y se equivocan al poner, la respuesta es 1, o sea, por ejemplo, la respuesta que queríamos era 1000 y ponen solo 1. Así es. Pero solo son 3 ceritos, ¿no? Claro, 3 ceritos, claro, pero cuando sea la cuenta de una empresa dirigiendo, wow. Claro, imagínate que te digo que te voy a pagar 1000 y te doy $1. Claro. Pero solo fueron 3 ceritos de 3 diferencia. 3 ceritos nomás que te debo para la siguiente. Pero semestre ahí. Claro, porque eso es muy importante, profe. Le decía este tema del stock, porque hay veces que hay que tecnificarlo también al stock y muchas veces también contabilizarlo para que pueda también ser una palanca del negocio, ¿no? Sí, hay ya métodos que están establecidos, ¿no? Entonces, claro. Cuando ya estás muy tecnificado, pasas el costo de ventas directamente en cada venta, ¿no? Entonces haces en tu contabilidad y ya dices, esto es lo que me cuesta en cada venta, y ya se va al estado de pérdidas y ganancias, tanto el ingreso como el gasto. Así es. Pero si no está tan tecnificado, al final del periodo que tienes, haces un proceso, vas a la bodega y ves
Físicamente. Claro, cuánto está en la bodega, Así y es. justo abriendo las cajas, ¿no? Sí, sí, eso sí, no. Ajá. Que esté Pero ahí. bien dice muchas veces, hasta el más justo en la arca llena Uy, a peca. veces, Ujú. más bien en eso el bodeguero, el que es más simpático, más bien puede ser el más peligroso. Así Hay es. otra anécdota, pero este es del Banco Central. Ajá. Un señor, no me acuerdo, pero creo que era apellido Fornell, Ya. que era simpaticísimo, todos le querían, pero el que revisaba Ujú. la auditoría de unas bóvedas. Había sabido coger los fajos de atrás y dejaba adelante, parecía que estaba todo. Un día desapareció el señor Fornell, todos preocupadísimos. ¿Qué será del pobrecito? Ya estaba en otro país con Claro. Con Ya en toda Miami, la- como decían, con la plata de los... de los- Sí, Ajá. hay que tener ahí en cuenta Sí, todos nuestros procesos, ¿no? Y claro. preocuparse. No sé si ser desconfiado, pero digámoslo en esos términos, ser Sí, desconfiado como de que todo. diríamos un término ahí, el ojo del amo engorda el caballo. Claro. Sí, sí, porque Sí. en los negocios, o sea, eso hablábamos hace un rato con Mayrita y decíamos que en realidad muchas veces a este tema de los negocios es parte de no confiar, profe. Porque si uno dice es preferible desconfiar, porque dice, a ver, sí, en realidad, sí hay 400 mililitros, ok, está bien, ahí recién nosotros damos como fe que está hecho. Que a veces los negocios dicen, no, sí estoy llevando bien, no, sí está bien el inventario, está súper bien. Y le conté, le reconté y está todo ok. Y por ahí a veces circunstancia, usted sabe que nada en las empresas es eterno. Por ahí se despliega o se separa de la empresa y usted va y llega y dice, pero no han sido 400. Ha sido 400 de la última botella que nos queda porque las demás ya se llevaron. Sí. Entonces sí, hay que estar bien pendiente de ese tipo de cosas Claro. en las empresas, y en particular este tipo de empresas, ¿no? Que donde normalmente ya cuando es, digamos, en la empresa inicial donde el dueño es todo, no hay ningún problema, pero Claro. en algún punto ya hay que tener empleados y hay que tener una cierta confianza en las personas. Tampoco podemos desconfiar así es. de todo, pero en algún punto también Sí. todos tienen que saber que estamos al tanto de todo lo que está pasando. Así es, aleatoriamente, digamos así, en ¿no? la empresa. Claro, Así es. tener ahí buenos procesos, buenos procedimientos. Y esto nos va a ayudar a que no entremos en problemas, Claro. en problemas financieros Graves, finalmente, que digamos. Esto justamente ha sido, profe, una construcción de la parte financiera, porque como se diría, es la parte, como diríamos, es el cuco de las materias administrativas. ¿Y por qué le he invitado acá? Porque en realidad muchas veces también hay que tomarnos en posición o tomarnos de esa parte de decir, a ver, me pongo en la parte operativa y no sé cuánto gasto y cómo va el negocio, pero me pongo en la parte financiera y en la parte operativa, conozco mis números y sé que si el día de mañana yo quiero un préstamo, pues lo saco y lo inyecto al negocio para poder saber qué tipo de cuentas yo puedo establecerlas. Pero finalmente, ¿usted qué consejo nos daría, profe? Así unos tips financieros, digamos así, para ya ponernos a hacer el día de mañana y que esto sea un buen aporte a nuestra audiencia. Primero lo que conversábamos, ¿no? Separemos cuentas personales, cuentas de la empresa. Eso no quiere decir no ponernos lo que conversábamos, nuestro sueldo. Claro. Y a veces tiene que ser un sueldo bien compensado. Así es. Otro, empezar a hacer nuestros estados financieros. Sí. Ya desde ahorita. El otro, esta herramienta que hablábamos, el presupuesto de efectivo. ¿Cuánto voy a necesitar cada semana? ¿O cuánto voy a tener de sobra cada semana? No, es una herramienta sencilla. Claro. Pero hay que sentarnos a hacerla, ¿no? Por más sencilla que sea, hay que escoger, y entenderla más que todo, ¿no? Sí, entenderla, pero la lógica de la herramienta es muy sencilla, porque
cuánto tengo en la caja ahorita, cuántos ingresos están proyectados, le sumo, cuántos egresos están proyectados, le resto, me sobra o me falta. Ese valor sobrante pasa a la siguiente semana y hago el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Pero decíamos, tengo que ver dónde hay los negativos, ¿no? Y tomar las decisiones de qué hacer. Claro. Entonces es muy, muy poderosa esa herramienta. Sí, démonos el tiempo, sentémonos, aprendamos a hacer, quitémonos un poco ese miedo. Sí. Así es. No, empecemos ya a contratar servicios profesionales, empezando por un contador. Así es. ¿Qué es lo primero que le podemos pedir? Ok, ayúdame para tener los asientos, unos 3, 4 asientos base, para poder hacer, para poder hacer mis estados financieros. Sí. Pongamos la periodicidad de los estados financieros y empecemos a comparar los estados financieros de un periodo y otro y viendo qué pasa. El rato que tenemos estas comparaciones, claro, podemos ir tecnificándonos un poco más, ¿no? Decíamos hacer este dashboard, control de mando que era como el tablero del auto. Vehículo. ¿Cuáles son las 3, 4 ratios financieros o datos financieros, claro, que yo quiero tener a la vista y sacarlos de esos todo el tiempo? Todo el tiempo que estamos produciendo los estados, ¿no? Cada mes, cada 3 meses, lo que quiera, claro, que sea el que hayamos decidido, pero ir comparando cómo voy cambiando. Sí, claro. Y sentémonos a analizar. Llega un punto en el que ya ha crecido bastante el negocio, digamos, ya sí podría contratar tal vez un asesor financiero que siente un rato conmigo y ve los números, pero conmigo. Claro. No es que me venga a decir, claro, a decir que como le cuadró. Claro, él ve claro, por allá, sino sentarme yo, ver los números con él y transformar estas ideas que me da en decisiones de negocio. Y hablar de esto, ¿no? Porque las proyecciones financieras, decía, son sencillas en cuanto a los números. En lo que más bien se deberían volver complejas es en todas las iteraciones que, claro, yo pueda hacer. Es decir, ¿qué pasa si hago el crédito? ¿Qué pasa si no hago el crédito? ¿Qué pasa si compro la maquinaria? ¿Qué pasa si no compro la maquinaria? ¿Qué pasa si pongo la sucursal? ¿Qué pasa si no pongo la sucursal? Voy haciendo muchos diferentes escenarios y en cada escenario puede haber subescenarios, ¿no? Entonces, claro, ahí se puede volver un poquito complejo. Pero a la final es lo mismo a lo que vamos en cuanto a las decisiones de negocio. Sí. Entonces solo lo debo considerar, ok, estos son mis números que me van a guiar en mis decisiones de negocio. Lo realmente importante van a ser estas decisiones de negocio. Eso es lo clave ahí. Lo clave fundamental. Sí, porque ahora creo que nuestros amigos contadores, bueno, los que no son tan buenos, los van a odiar porque van a decir, ahora ya no me pide solo las compras y ventas, sino me pide hacer un estado de resultados y que le haga unos 3 asientos. Entonces, ahora sí, ustedes saben, tienen esa guía necesaria para que ustedes puedan pedir a su contador y esto sea una estructuración pequeñita. Por algo se nace, ¿no, profe? Se empieza, como se dice, y después se va ordenando. Aparte que, como usted dice, buscamos la asesoría y decimos, bueno, sí, un asesor financiero le dice, ahora sí ya empezó bien, pero ahora necesitamos crecer más. Su negocio va a crecer, esto, lo otro, vamos a manejar de esta manera el dinero. Y finalmente, como aquí en el programa, profe, yo le quería agradecer, hemos topado unos puntos bien interesantes que yo quería abordar y en realidad es el constructivismo del conocimiento para que los emprendedores, los empresarios, las empresarias vayan teniendo esa parte de ya comunicarse con la parte financiera, de no tenerle miedo de hacer con los tips que usted nos acaba de decir. Pero un tip, y usted le va a poner una pregunta bien cortita para que usted sepa y nuestros amigos oyentes y nuestros amigos oyentes sepan y vean y les queda esta de análisis para que usted.
¿Cómo usted le ve? ¿Comprarse un carro nuevo o un carro usado, profe? En la parte financiera, en realidad es mucho mejor comprarse un carro usado de unos 4 o 5 años digamos, con el menor kilometraje que encontremos, ¿no? Siempre va a tener un uso. Pero normalmente un carro de los modernos dura unos 15 años como suave, si no son 20 años. Todo auto va a tener sus gastos. Pero uno de los principales gastos que tiene un auto son los primeros años. Baja muchísimo el valor del auto. En cambio, ya pasados unos 5 años, me compro el auto, tal vez sí tenga que hacerle algunos gastos dentro de otros 5 años, o sea, ya el auto tiene unos 10 años de viejo. Le vendo, pero no he perdido mucho el valor. En cambio, el auto que me compré de casa, primero pago el 12% del IVA, ese ya perdido ya de una, y va perdiendo mucho valor la depreciación cada año, ¿no? Sí, va perdiendo. Entonces, recomendable más bien desde un punto de vista financiero, ¿no? Así es, claro. Un auto de unos 4 o 5 años de viejo ya haya pasado por este proceso de pérdida de valor fuerte. Sí va a seguir perdiendo valor, pero menos medida. Esto no quiere decir necesariamente no nos compremos autos nuevos. Así es. Porque también el auto nuevo puede tener otro tipo de beneficios y valores, ¿no? Yo quiero tener el auto nuevo, que vuela nuevo, lleno de todos los juguetes nuevos que tienen ahora los carros, ¿no? Entonces, también tiene su valor, ¿no? Pero desde un punto de vista financiero en este sentido solo de ingresos, ¿no? No de la parte de esta parte de también verle estos beneficios emocionales Claro, pero ahí les dejamos, así es que miren, porque muchas veces ahí en la parte financiera, usted sabe, profe, como se diría, 100 litros de leche, 100 quesos, o sea, no hay pérdida, tiene que ser al centavo, porque las finanzas, recuerden que mueven a la empresa, y si la empresa no tiene el dinero y no tiene las finanzas bien llevadas, puede ser que el día de mañana lo peor que no se desea a nadie son la quiebra. Así es, ha sido un gusto, mi profe, mi estimado profe Bernardo. Le vamos a tener próximamente un programa más para ahondar más de estos temas financieros, pero en este episodio hemos llegado a nutrirnos mucha de parte. Y pues, ¿dónde le pueden contactar a usted? Deje sus redes. Bueno, en realidad mis redes, no tengo redes, digamos, pero sí en LinkedIn me pueden encontrar por mi nombre, Bernardo Chiriboga. Más bien ahí lo que publico bastante son oportunidades de empleo que encuentro en la parte financiera, más para beneficio de mis alumnos, digamos. Entonces, un profe constructivo también. Sí, me gusta que vean ahí oportunidades. Entonces publico oportunidades laborales en la parte y próximamente este video que va a estar estrenado en YouTube, le hago la cordial invitación. Muchas gracias, profe. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias a tu audiencia. Encantado de estar aquí. Gracias. Amigos, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Denle like, suscríbanse y les leo en la cajita de comentarios. Un abrazo, hasta la próxima. Cada historia nos recuerda el poder de la ingeniería y la visión humana para innovar. Gracias por habernos acompañado en el podcast de Oña Rodríguez. Te esperamos el próximo episodio para conocer más historias que transforman el mundo de los negocios. Acelera y nos vemos en la próxima curva.